nos ponemos a ver detenidamente, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista para volver el corazón de los hijos a los padres y devolver los corazones de los padres a los hijos, para preparar el camino del Señor. Y sabemos que la profecía siempre tiene un cumplimiento doble, y además sabemos que Elías vendrá antes de la segunda venida. He llegado a entender que el espíritu de Elías es el espíritu de reconciliación, para volver los corazones de los unos a los otros. Esto es muy importante. Sabemos que en los primeros 1000 años había solo una iglesia, la cual se llamaba Iglesia Católica, y la palabra católica quiere decir universal, no quiere decir romana. Católico quiere decir, si usted ha nacido de nuevo, levante su mano si usted ha nacido de nuevo. Usted es un católico. Vuelta y redime lo que te pertenece. Somos católicos. Y entonces hubo una separación a fines del primer milenio. Teníamos los ortodoxos este y de oeste, 2 iglesias. 500 años más tarde apareció Lutero y su protesta. 3 iglesias en 1500 años. 3 denominaciones, no 3 iglesias. Y luego, desde la protesta de Lutero en adelante, 33.000 nuevas denominaciones. Que la diversidad es divina, es la división lo que es diabólico. Y estoy de acuerdo. Por supuesto que es cierto. La gloria que el Padre tenía fue dada a Jesús. La gloria era la presencia de Dios. ¿Qué es la renovación carismática? Es cuando experimentamos la presencia de Dios. Y Él dijo, y les doy la gloria, razón pragmática, para que sean uno. Es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Gloria. Si usted acepta que Cristo vive en mí y que la presencia de Dios vive en mí y que la presencia de Dios está en usted, eso es todo lo que necesitamos, porque Dios resolverá todas las doctrinas cuando lleguemos arriba. Credibilidad, porque Jesús dijo, hasta que sean uno, no creerán. Ellos no creerán como deberían hasta que seamos uno. La división destruye nuestra credibilidad. Es el miedo lo que los mantiene separados, porque miedo es falsa evidencia que parece ser real. Es una sigla, miedo, falsa evidencia que parece ser real, porque mucho de nuestro miedo está basado en propaganda. Ahora, ¿por qué esto es histórico? Porque en 1999, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo que dio fin a la protesta. Lutero creía que somos salvos por gracia a través de la fe, solamente. Pero esto no es todo. La Iglesia Católica creía que somos salvos por obras. Y esa era la protesta. En 1999 escribieron esto juntos. Porque en la iglesia protestante había mucha salvación barata. Habían conversiones, pero no se veían los frutos. Y porque ni siquiera buscábamos frutos, eso no era el problema. Porque eso no era necesario para ser salvo, y no lo es. Pero es un buen juez de que eres salvo. Entonces, ¿qué hicieron estas 2 iglesias? Unieron esas 2 definiciones. Escuche esto. Leo textualmente de la página web del Vaticano. Justificación significa que Cristo mismo es nuestra justicia, en la cual compartimos a través del Espíritu Santo conforme con la voluntad del Padre. Juntos nosotros, católicos y protestantes, luteranos, creemos y confesamos que por gracia solamente, en la fe y en los méritos salvíficos de Cristo, y no por algún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, el cual renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buena. Y la suya. En 1999, esto fue firmado por la Iglesia Luterana, la Federación Mundial. Luego de esto, cerca de 5 años más tarde, la Iglesia Metodista firmó el mismo acuerdo. Pero hasta el día de hoy, no hay ningún protestante evangélico que se levante y firme este acuerdo para concordar con nuestros hermanos y hermanas que somos salvos por gracia mediante la fe para buenas obras. Y creo que esto es algo que necesita ser corregido. La protesta terminó hace 15 años. Y me voy a poner atrevido aquí, porque ya desafié a mis amigos pastores protestantes. Si ya no hay más protesta, entonces, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Somos reformados. Somos católicos en el sentido universal.
Ya no protestamos más contra la doctrina de salvación de la Iglesia Católica. Ahora predicamos el mismo. Creo que vamos a ver más y más personas siendo llamados a salir al mundo y a trabajar entre las iglesias en el espíritu de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para preparar un pueblo para el Señor. Ministros de reconciliación. Debemos dedicar todos los recursos y energía necesarios al ministerio de reconciliación, así como lo hacemos para el ministerio de evangelización. ¿O estamos construyendo muros sin fundamento? Los desafío a encontrar a una persona con capacidad de construir puentes y apoyarla. Y quisiera hacer esta oración. Y si ustedes están de acuerdo, digan amén. Esta es la oración de un hombre moribundo. Y cuando tú sabes que estás a punto de morir, de seguro que harías las oraciones más importantes. Él dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una. Gloria al Padre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, discúlpenme porque hablo italiano y no estoy hablando inglés. Pero no voy a hablar italiano ni inglés, pero de corazón. Más simple, más auténtica. Y esta lengua del corazón, un lenguaje, tiene una gramática especial. Una gramática simple. 2 reglas. Ama a Dios, sobre todo, y ama a tu prójimo, porque es tu hermano y hermana. Y con estas 2 reglas seguiremos adelante. Mi hermano obispo, Tony Palmer, hemos sido amigos por años. Él me contó de vuestra conferencia, de vuestra reunión, y es un placer enviarles un saludo. Un saludo gozoso y nostálgico. Gozoso porque me alegra que ustedes se hayan reunido para adorar a Jesucristo, el único Señor, y para orar al Padre y recibir el Espíritu. Esto me trae alegría porque podemos ver que Dios está trabajando en todo el mundo. Y nostálgico porque esto sucede en nuestro vecindario. En los vecindarios hay familias que se aman y otras que se odian entre ellas. Las familias que se unen y familias que se separan. Nosotros estamos, me permite la palabra, separados. El pecado nos ha separado, todos nuestros pecados. Los malos entendidos a lo largo de la historia. Un largo camino de pecado comunitario. ¿De quién es la culpa? Todos tenemos la culpa. Todos somos pecadores. Mi anhelo es que esta separación llegue a su fin y que haya comunión entre nosotros. Estoy anhelando ese abrazo del que habla la Santa Escritura.
de cuando los hermanos de José se estaban muriendo de hambre, fueron a Egipto. Fueron a comprar para poder comer. Fueron a comprar. Tenían dinero, pero no podían comerse el dinero. Pero ellos encontraron algo más que alimento. Encontraron a su hermano. Todos tenemos algún tipo de moneda, la moneda de nuestra cultura, la moneda de nuestra historia y tanta riqueza cultural y religiosa y tradiciones diversas. Pero tenemos que encontrarnos como hermanos. Y tenemos que llorar juntos, como lloró José. Aquel llanto que une, el llanto del amor. Yo les hablo como hermano. Les hablo así simplemente, con gozo y nostalgia. Dejemos que nuestra nostalgia crezca, pues esto nos impulsará a encontrarnos, a abrazarnos y a adorar a Jesucristo como el único Señor de la historia. Les agradezco tanto por escucharme. Les agradezco tanto por permitirme hablarles el lenguaje del corazón. Y quiero pedirles un favor, que oren por mí, pues necesito sus oraciones y yo oraré por ustedes. Yo lo haré, pero necesito sus oraciones. Y oremos al Señor para que Él nos una a todos. Vamos, seamos hermanos. Démonos un abrazo espiritual y dejemos que el Señor termine la obra que ha empezado. Porque esto es un milagro. El milagro de la unidad ha comenzado. Dice el escritor italiano Manzoni, famoso, él dijo esta frase en una novela. Un hombre simple del pueblo dice esta frase. Nunca he visto a Dios empezar un milagro sin haberlo terminado bien. Les pido que me bendigan y yo los bendeciré. De hermano a hermano. Un abrazo. Gracias. Oh, gloria, gloria, gloria. Tony, gracias, Señor. Vamos, el hombre pidió que oráramos por él. Como no sabemos orar como debiéramos por él, solo nos queda estar de acuerdo con su búsqueda y con su corazón por la unidad del cuerpo de Cristo. Nos unimos en la unidad de nuestra fe. Que Padre, estamos aquí todos juntos y de acuerdo a la Escritura. Cuando no sabemos orar como deberíamos, oramos por Él en el Espíritu. Recibimos palabras en el Espíritu Santo. Recibimos oraciones de fe. Recibimos, Señor, recibimos palabras que no son nuestras.
Brahmande kirko pomma blish do boskire, teleketo le kabaklanina maklo mahala largero galeveno, bretos teshkimanetelo, kerabana, palo como pole que tu colestindo do plecava, stek la fora batili kille como calaragava. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tony, trae tu teléfono y ven aquí. Quiero que grabes un video con un mensaje de respuesta. Sube aquí y hagámoslo de esta manera para que él pueda ver a toda la congregación. ¿Tendré que ir al Vaticano otra vez? Sí. Mi querido Señor, mi querido Señor, muchas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Todos estos líderes representan literalmente decenas de miles de personas que le aman, que creen en Dios junto con usted, y en respuesta a su pedido, hemos orado por usted y junto a usted, y lo hicimos en el Espíritu. Y creemos que recibimos, de acuerdo a las palabras de Jesús en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuestro deseo, Señor, así como el suyo, está en el capítulo 4 del libro de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. Le bendecimos. Recibimos su bendición. Es muy, muy importante para nosotros. Y le bendecimos con todo nuestro corazón, le bendecimos con toda nuestra alma y le bendecimos con todo nuestro ser. Y agradecemos a Dios por usted. Y todos nosotros declaramos juntos, sea bendecido. Una vez más, todos juntos, sea bendecido. Amén. 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 Aleluya. ¿Quién vas a tener que venir a... Amén. Tony, gracias, Señor. ¿Cuánto nos has bendecido hoy? Te amo, te amo, te amo. Gracias. Amén. Les dije que nunca se olvidarían. Les digo ahora mismo, el cielo está emocionado con esto. Oh, gracias, Señor. Aleluya. ¿Saben qué es lo que más me emociona? Es que cuando empezamos nuestro ministerio hace 47 años, esto era imposible.